Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que sabe romper paradigmas. Les cuento sobre ella. Es maestra en negocios con más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo y con un diplomado en inclusión escolar. Es fundadora y presidenta de Cambiando Modelos, proyecto que nació en febrero de 2017 y que busca construir un mundo más inclusivo, convirtiéndose en una activista en pro del respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad que, como su primer hijo Matías, buscan adaptarse a la sociedad con total aceptación. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual a la Ciudad de México para darle la bienvenida a Silke Lupsik a Efecto Inspiración. Silke, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Qué honor tenerte hoy en el programa. Ay, no, al contrario, qué honor estar aquí contigo, Jessica. Gracias por invitarme y feliz. Me encanta, Silke, porque la verdad es que tienes una historia increíble. Ahorita lo platicábamos fuera del aire. Me encanta cuando me topo con personas que deciden poner su historia al servicio de los demás, que deciden sacar su realidad, déjame decirlo así, de sus cuatro paredes para poder ayudar, para poder dar un mensaje. Y ese es tu caso y el caso de Matías. Ya ahorita platicaremos de todo lo que viviste, pero de verdad que tu proyecto me atrapó. Te soy sincera, ni sé cómo llegué contigo, pero cuando vi Cambiando Modelos dije, a ver, déjame investigar un poquito más y me puse a ver lo que hacías. Dije, wow, es que realmente esto es cambiar la narrativa, esto es romper paradigmas y esto es hablar de inclusión. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Iniciemos por el principio, que a mí siempre me gusta empezar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida, porque yo digo que generalmente ahí vienen claves que nos van marcando y preparando para lo que viene después. Entonces, quiero hacer lo mismo contigo, Silke. Háblame un poquito de cómo creciste y cómo fueron sus primeros años de vida. Bueno, yo vengo de una familia multicultural. Mi papá era alemán, mi mamá era colombiana. Yo nací en Colombia y cuando tenía 9 años de edad me vine a México y bueno, ya llevo muchos años aquí. Entonces, mi esposo es mexicano, mis hijos son mexicanos, entonces un poquito, pues vengo como de tres culturas, de familias. Mi mamá tiene mucha familia en Colombia. Mi papá era único hijo, pero es una persona que nació en la Segunda Guerra Mundial, entonces trae como que toda esa historia atrás que también es muy interesante. Y de viajadores, de gente que le gusta viajar por el mundo y conocer historias y conocer diferentes personas, y es algo que también a mí me apasiona enormemente y que tengo una familia maravillosa para también hacerlo con ellos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es como de dónde vengo. Estudié la carrera en Holanda, estudié administración de empresas y de ahí he hecho diferentes diplomados en inclusión educativa, por ejemplo, y otros cursos y diplomados que he ido tomando a lo largo de mi carrera. Entonces, trabajé 15 años en el mundo corporativo, en empresas, ya sabes, grandototas, multinacionales, siempre en el área de marketing, ventas. Esa es como mi onda. Eso es lo que me gusta. Siempre me preguntan, ay, ¿trabajaste en los medios de comunicación? La verdad es que no, nunca trabajé en los medios, pero trabajé en ventas, ¿no? Y todo en la vida es una venta. Sí. Entonces, pues sí, por eso luego me sale a veces lo que me imagino y entonces, y bueno, y eso, soy muy, muy enfocada y muy, como que siempre pienso que no existe el no, sino el cómo, el cómo darle la vuelta y cómo lograr que las cosas que nosotros queremos se lleven a cabo, ¿no?
Me encanta y eso queda más que evidente con lo que hoy haces. Me encanta este bagaje del que hablas, de estas tres culturas, de estos tres países que seguramente han formado pues ese carácter que hoy tienes, ¿no? Y ese carácter que ibas a necesitar para afrontar lo que vendría después. Y el que yo más o menos, como te dije, estuve ahora sí que investigando y viendo todo un poquito de tu vida. Y sé que eres mamá de dos, y sé que tu primer hijo llegó pues con una sorpresa inesperada. ¿Nos quieres platicar cómo es que te conviertes en madre y cómo llega la maternidad a tu vida con esta noticia de Matías, que me Ujú. gustaría que tú nos contaras cómo fue? Bueno, pues hace 14 años nace mi primer hijo, que se llama Matías. Y Matías, al nacer, nos dicen que viene con síndrome de Down, bueno, más bien que tiene síndrome de Down, y eso nos toma completamente por sorpresa porque no, previo al embarazo no había ninguna señal, no, o sea, en realidad no nos hicimos los estudios, digamos, precisos que se requieren para identificar si viene una trisomía o no. Em, y nos toman por sorpresa porque nunca habíamos interactuado con personas con discapacidad, no conocíamos nada de la discapacidad, como que la información que teníamos es la información que los medios de comunicación nos alimentan, nos alimentaban y nos siguen alimentando, donde hay unas narrativas pues alejadas de la realidad, ¿no? En donde nada más se escucha como narrativas del tipo de pobrecitos o son angelitos o no van a ser capaces de nada y qué hiciste, mijita, para que Dios te castigara. Entonces como que se ve siempre a la discapacidad como o como una bendición del cielo o como, o como seres buenos que vienen aquí a hacernos buenos a todos o como un castigo de Dios o ese tipo de narrativas que la verdad no ayudan a ver a la persona y entonces pues te generan más como angustia y miedo de no saber qué esperar. Ser mamá eh, es una gran bendición y es un reto en sí, ¿no? Y ser mamá primeriza más. Y si de repente digamos que estas expectativas o las cosas que te vienen contando de cómo es una persona con síndrome de Down o un niño con síndrome de Down son todas negativas, pues te asustas aún más, ¿no? Y te encuentras un poquito desconsolada y un poquito no sabiendo bien qué hacer, la gente a tu alrededor no siempre reacciona de la manera más positiva, entonces como que se vuelve complejo, ¿no? Y creo que si todos supiéramos más al respecto, no sería tan complejo, ¿sabes? No te sentirías como, ay, Dios mío, o sea, como que había gente que te decía, ay, lo siento mucho, ¿sabes? Y entonces jamás deberías de decir eso por el nacimiento de un bebé. Es como tener un bebé es un gran privilegio, es una dicha enorme, ¿no? Entonces como que oír ese tipo de cosas, pues no debería de suceder, pero es también por los sesgos que traemos como sociedad, por lo que nos han inculcado, por lo que hemos escuchado. Y entonces un poquito, pues a raíz de todo eso es que luego más adelante nace Cambiando Modelos, ¿no? ¿Cómo es que tú empiezas a afrontar esto, Silke? Porque nos hablas precisamente de estas narrativas y me gusta mucho cómo pones esta parte de que o es una bendición o es un castigo, ¿no? O sea, como estos dos extremos de ver a un ser humano que lejos de ser eso es eso, es un ser humano más que viene al Así es. mundo, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a afrontar esta nueva realidad? Porque si esa era la información que tenías, ¿en qué momento se te abre como la mente y el corazón para entender que estas narrativas no eran las adecuadas? ¿Cómo vas descubriendo tú, junto con Matías, pues este mundo nuevo que tú no conocías y cómo vas adaptándote a esta nueva realidad que no esperabas? Pues mira, primero creo que la llegada de un bebé, pues es un trabajo en equipo. Afortunadamente, pues yo cuento y contaba con todo como esta unión y esta
equipo con mi esposo. Y entonces creo que eso es lo primero, ¿no? Como que si no tienes una pareja, bueno, familiares, amigos, gente que es cercana a ti, que te ayuda como a estos primeros pasos como mamá en general, y si la situación un poco se sale es un poco adversa, pues con mayor razón, ¿no? Entonces creo que tener un equipo de soporte es muy, muy importante y ayuda muchísimo. Y por supuesto que al principio es como muchas inseguridades de qué hacer, pero también inseguridades de cosas de mamá primeriza, ¿no? Cómo amamanto, cómo, cuándo le doy de comer, cuándo tiene hambre, cuándo tiene frío. O sea, cosas común y corrientes que por las que vive cualquier mamá. em, pues pasabas por todo eso, tu cuerpo también no se siente igual, y luego como con esta angustia de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a poder hacer? ¿Qué no va a poder hacer? Entonces como que al principio estás mucho en investigación en internet y hablando con médicos y esto y lo otro, y la verdad es que como que no es lo óptimo, pero son las herramientas que tienes a la mano. Y bueno, pasaron un par de meses y entonces llegamos a un doctor, digamos, experto en darle seguimiento a niños con síndrome de Down como para ayudar en su desarrollo y crecimiento. Y ese doctor lo visitábamos cada 3 meses, cada 4 meses, como para que nos diera un panorama y una guía general, porque también seguro como mamá te ha pasado que todo el mundo tiene una opinión y que todo el mundo tiene la mejor receta del mundo Claro, por para decir supuesto, claro. cómo hacer. Pero cuando es un tema que la verdad muy pocas personas tienen idea, al menos que tengan un hijo o sean alguien que atiende a personas con síndrome de Down, es muy complejo, ¿sabes? Como a quién hacerle caso y a quién no. Entonces decidimos como que tomar una guía en específico y como irnos guiando con todos los consejos y las cosas que esta persona hiciera, pues ya que llevaba años tratando a personas con síndrome de Down, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que siempre llegaba con él como muy angustiada, ¿no? Como muy, ay, doctor, iba a poder hacer esto, ay, iba a poder caminar, iba a poder hablar, iba a poder, pero siempre como con una angustia, ya sabes, que es como, que es lo malo, no importa preguntar, pero es como tener esta angustia de no saber qué va a pasar. Y un día él me dijo como, sí, que deja de, o sea, deja de preguntar tanto, deja de angustiarte tanto, deja de ver el síndrome de Down y enfócate en tu hijo. O sea, enfócate en Matías, que es un bebé como cualquier otro, que requiere los mismos cuidados que otros bebés y que requiere pues tu amor y tu atención igual que cualquier otro bebé, ¿no? Y creo que ese fue como el parteaguas, ¿no? Como que fue donde me cayó el 20 de deja de ver del síndrome de Down y ve a la persona, ve al niño, ve al bebé. Y ese es un poco también el mensaje que queremos mandar a través de nuestra organización Cambiando Modelos, que es de dejemos de ver la discapacidad. Por supuesto, la discapacidad es un elemento muy importante de la persona. Por supuesto que rige su vida, pero no lo define, no la define, no define quién es como persona y no define sus habilidades, sus capacidades y su corazón y su forma de ser. O sea, no define quién es. Entonces, creo que ese fue el momento. O sea, ese fue el momento que le dio la vuelta a la tortilla, por así decirlo. Wow, fíjate qué bonito lo pones y qué padre que un doctor haya sido como esa herramienta que tú necesitabas como para abrir tu mente, ¿no? Y tu corazón. Pero Así es. no se queda ahí, Silke. Lo que me encanta de ti es que no lo dejaste simplemente en Matías. Tú entendiste que era importante dar visibilidad a las personas con discapacidad. O sea, ¿en qué momento tú dices, oye, a ver, ok, a mí ya me cayó el 20, ¿cómo pongo esto que a mí me está sucediendo al servicio de los demás? ¿En qué momento te das cuenta que era importante hacer algo más allá de las cuatro paredes de tu casa, sino que debías esta historia sacarla, compartirla, porque había más gente que, como tu familia, necesitaba darse cuenta y la sociedad en general, darse cuenta que la discapacidad, como lo dijiste tú, es solamente un elemento, pero no es el protagonista de la vida de ese ser humano. ¿En qué momento te cae, como decimos coloquialmente, el 20 de que tenías que hacer algo? Pues mira, o sea, primero como una gran frustración cuando nació Matías y como una gran culpa de un poco, ¿por qué sientes como que todos estos sentimientos adversos en el nacimiento de tu hijo, ¿no? Como que esto no debería ser, esto no es normal.
Y si te entra como una frustración y un coraje y un decir, es que esto no le puede pasar a la gente no puede ver esto como una tragedia, la gente no puede recibir a su hijo eh, como si fuera un pésame y que los que te van a visitar pues, pareciera que te estuvieran visitando en tu funeral, ¿no? No, no va así la vida, ¿no? Es algo muy lindo que nazca un ser humano. Entonces, eso me generó como mucha frustración y como que me fui atrás de cuál fue la razón de que yo sintiera eso y era lo que te decía, que la información que adquirimos como personas que no tenemos a alguien con discapacidad cerca es a través de los medios. Es lo que ves en la televisión, lo que ves en las revistas, lo que ves alrededor tuyo, lo que la gente te cuenta y lo que la gente te cuenta es lo que ve en la televisión, en las revistas y en los medios de comunicación, ¿no? O si nos vamos de regreso a un par de años cuando no había televisión, pues es lo que te van contando, ¿no? Que es lo mismo, es una forma de comunicar y es un medio de comunicación. Entonces, esta comunicación, pues estaba y está mal, ¿no? Mucha de esta comunicación está mal sobre las narrativas, las historias que se cuentan sobre las personas con discapacidad, se muestran poco. Y entonces, al no haber historias o al no hablarse de las personas con discapacidad como se debe, pues tampoco hay un sistema social, un sistema económico, un sistema de salud, un sistema legal que las tenga en cuenta para que puedan ser incorporadas en la vida como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, digamos que yo realmente sí sentí que a través de esta primera como encuentro que tienes como sociedad con algo que no conoces, eran los medios de comunicación y también era la forma de llegar a muchas personas de una manera, digamos que amigable, porque generalmente también pasa que si a ti no te atraviesa una circunstancia, muestras poco interés por saber más de ella o por hacer algo por ella, ¿no? Y es normal, o sea, no lo juzgo, pero así es. Entonces, si nos ponemos a hacer muchas campañas sobre síndrome de Down para explicar o para buscar oportunidades, pues si no tienes un hijo, un familiar o algo, pues probablemente no te interese, ¿no? Y lo que tú ves en los medios te llega, sí o sí. O sea, porque tú vas a aprender la televisión, vas a ver una novela, vas a ver una serie, vas a ir a un desfile de moda, vas a hojear la revista. Son cosas que de cierta forma todos hacemos y a todos nos llegan. Entonces, empezar a mandar un mensaje ahí de una forma como muy orgánica, ¿no? Al simplemente verles. eh, ya empieza a cambiar un poco la percepción, la narrativa y también la visibilización, ¿no? Entonces, pues nada, como que dije, tiene que ser ahí. Y originalmente la idea era como hacer un book de talentos de personas con discapacidad, dárselos a las agencias de modelos y decirles, oye, impulsa talento diverso, ¿no? Dentro de tu agencia. Y me acuerdo que hablé en ese momento, pues, con quien se me ocurriera me pudiera ayudar y hablé con un amigo, Víctor Gordoa, que tiene una universidad de imagen pública y me decía, pues es que lo tienes que hacer tú porque realmente no hay una demanda por talento con discapacidad. Entonces, pues a las agencias les va a valer, va a dar igual y tampoco tienen una razón por qué impulsarlo si el cliente no se los pide, ¿no? Entonces, pues tú te tienes que hacer cargo. No, él decía yo, no, pero es que, o sea, yo eso no quiero, o sea, yo nada más voy a hacer un book y se los voy a dar y ya. Y me dijo, no, tienes que ser tú, porque así no va a pasar nada. No te preocupes, yo te ayudo. Y entonces así me fui encontrando a varios, Víctor Gordoa, Pepe Montalvos y gente que conoce del medio, que conoce de estrategia, que conoce de la industria, que conoce de publicidad, que conoce de marketing, que dijeron, yo te ayudo, ¿sabes? Y ahí fue como también, pues cambiando modelos, se fue generando por voluntades, por gente que dijo, va, yo le entro y que puso su corazón y sus capacidades y su profesionalismo en crear algo que fuera profesional y que realmente hiciera la diferencia, ¿no? No, y me encanta porque lo hiciste de una manera súper inteligente, porque tienes toda la razón. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo de que si no tienes un familiar o alguien cercano que tenga una discapacidad, pues ni siquiera te pasa, ¿no? Por la mente. Pero si lo ves en la tele, en un programa, en una red social, actuando, en una pasarela, pues de alguna manera empieza la mente como a entender que son parte de una sociedad. Entonces fue
increíble cómo tu idea se convierte en lo que hoy conocemos como cambiando modelos, ¿no? Explícale a la gente que hoy está aquí viéndonos o escuchándonos en qué consiste esto que empezó como no, háganlo ustedes, pero no, terminó haciéndolo Silke porque tenías que tú de alguna manera encontrar como ese propósito y ese llamado de poder visibilizar todo este tema. Háblame de qué hace Cambiando Modelos y cómo a lo largo del tiempo desde que se fundó ha ido evolucionando. ¿Qué has logrado? ¿De qué te sientes orgullosa? Háblame de Cambiando Modelos. Pues mira, como tú lo dices, cualquier emprendimiento, cualquier idea, cualquier cosa que quieras tú llevar a cabo, pues va evolucionando, ¿no? Empiezas con una idea en la cabeza y conforme vas avanzando y conforme se cierran y se abren las puertas, vas dándole forma, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos dos patas, por así decirlo. Por un lado, somos una AC sin fines de lucro, donde buscamos sensibilizar a las personas a través de campañas, a través de nuestras redes, donde buscamos dar capacitación a personas con discapacidad que quieran incursionar en el mundo del espectáculo de manera profesional. Hacemos eventos como nuestro All Inclusive Runway, que es un desfile incluyente, en donde buscamos invitar muchos medios y dar mucha visibilidad, involucrar a gente de la industria de la moda para que también se empiece a sensibilizar. Y hacemos todo este tipo de acciones que justamente entran como dentro del paraguas de fundación. Y por el otro lado, como nuestra idea central fue, vamos a incluir actores, actrices, modelos con discapacidad dentro de los medios, pues creamos la agencia de talentos. Finalmente, no había ninguna agencia de talentos que representara a personas con discapacidad. Y sí necesitan un seguimiento específico. En un inicio hicimos como bienvenido todo el mundo con o sin discapacidad, pero la verdad es que el trabajo que hacen las agencias con las personas regulares es un trabajo que llevan haciendo mucho tiempo, se saben perfectamente cómo es el caminito, y con las personas con discapacidad no es un caminito tan claro, o sea, no es tan ven, contrátalo y ya está, ¿no? Se necesitan hacer ciertos ajustes razonables dentro de las producciones, dentro de las narrativas, dentro de un montón de cosas. Son personas que, digamos, nunca habían tenido oportunidad dentro de la industria de entretenimiento. Entonces son personas que, aunque tienen las ganas, no tienen la capacitación profesional en su gran mayoría para estar en igualdad de circunstancias que un actor profesional. Entonces hay un camino que recorrer ahí, desde partes técnicas, ¿no? De cómo se hace un casting, cómo se firma un contrato, cómo se lee un contrato, cosas, ¿no? Así hasta la profesión en sí. Entonces, hay que ir llevando de la mano. Muchas personas con discapacidad tienen un acompañante. Si es una discapacidad intelectual, siempre hay alguien acompañando. Entonces, también hay que dejarle claro a las producciones que deben de considerar eso, deben considerar a un acompañante en su producción, deben de considerar ciertos ajustes. Entonces, cositas que tanto de un lado como del otro lado no lo conocen, no lo saben porque se ha trabajado muy poco con personas con discapacidad en la industria y nosotros somos ese vínculo entre ambas, ¿no? Obviamente todo esto ha sido una evolución, o sea, nosotros hoy en día ya damos asesorías profesionales a las producciones en todos los ámbitos de la producción para integrar a una persona con discapacidad, damos asesorías profesionales en empresas que quieren hacer inclusión, etcétera, etcétera, pero todo ha sido pues vamos probando, vamos viendo y vamos viendo cuáles son las necesidades para que esto sea una realidad, ¿no? El día de mañana, pues sí, cambiando modelos medios será un área y habrá un área de cambiando modelos vida independiente y a lo mejor cambiando modelos seguros y finanzas, no sé, o sea, es como que es muy amplio porque justo como que el nombre lo dice, o sea, cambiamos los modelos, no solamente los modelos establecidos, los modelos de trabajar, los modelos de hacer las cosas, los modelos de pensar las cosas. Entonces es un poco cambiar eso que hoy en día estaba como tan cerrado para las personas con discapacidad, ¿no? Es poner un granito de arena, ¿no? Para que eso suceda y para que al final las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad de circunstancias como todos los demás, ¿no? Me encanta lo que oigo. Te cuento rápidamente que mi hermana hace un año tuvo un bebé con síndrome de Down y escuchar precisamente historias como la tuya te abre el panorama de una manera increíble de poder realmente cambiar estos modelos, como lo dices tú, desde la narrativa,
desde lo que vemos en el día a día, desde lo que pensamos que pueden ser capaces de lograr estos seres humanos, esa parte de no ver la discapacidad, sino ver a la persona, como te lo dijo tu doctor, me parece que es pues una manera increíble de poder lograr como empatar estos dos mundos y entender que somos una misma raza humana, ¿no? Que no es como que las personas con discapacidad de un lado y quienes no tienen del otro. Lo que hace Cambiando Modelos que me encanta es precisamente como esa unión, buscar esos puntos de convergencia que creo que hacen de tu proyecto un proyecto sumamente aplaudible y un proyecto que se necesita enormemente. Me encantan estas dos patas que tienes de la AC y la pata de la agencia. Y en todo esto que hoy nos platicas, Silke, en toda esta realidad que hoy tú has construido, porque así lo veo, has ido construyendo una realidad distinta y una narrativa distinta. ¿Cuál ha sido el mayor reto? O sea, lo más difícil con lo que te has topado en este camino de Cambiando Modelos, pero también la mayor satisfacción que te ha dejado este camino. Uf, son muchísimas satisfacciones. Yo, pues me siento muy orgullosa del equipo que hemos creado, de la gente que ha colaborado, que trabaja hoy en día conmigo en Cambiando Modelos, de la gente que son asesores, colaboradores. Me siento orgullosa pues de todos ellos y de que estamos en conjunto haciendo cosas que nos apasionan, que queremos y que creemos que tienen una influencia positiva en la vida de otra persona, ¿no? Em, Eso me enorgullece mucho el crear un segmento laboral nunca antes visto para personas con discapacidad. No es que nosotros lo creáramos, o sea, ya existe y existen en otros países, obviamente, pero nosotros estamos abriendo el espacio en México y eso, y creo que lo estamos haciendo de una manera muy profesional. Y eso ha hecho que nos reconozcan también en otros países en Latinoamérica. Y eso me hace sentir muy orgullosa del trabajo del equipo, ¿no? Y del trabajo de la gente que creyó en nosotros desde un inicio, porque mucha gente no lo creía. Y entonces como que me daba mucho gusto eso. Disfruto muchísimo el camino, disfruto muchísimo el como ver oportunidades que también puedan ser oportunidades para mi hijo, ¿no? Si mi hijo también disfruta mucho, o sea, él también actúa, a él le gusta mucho actuar, cantar, bailar, o sea, es como su máximo. Y entonces, si esto que abriendo esta brecha en estas oportunidades desde Cambiando Modelos generan oportunidades para él, pues está increíble, ¿no? En donde si él encuentra una profesión en eso, estaría increíble, ¿no? Si no, no pasa nada, ¿no? O sea, si hoy le gusta y mañana no, bueno, no pasa nada. Pero, pues no sé, como son esas cosas, como yo trabajé 15 años en el mundo corporativo, por supuesto me gustaban mis trabajos, y me hacía muy feliz y estaba muy feliz en lo que hacía, pero, ay, no sé, como que no tenían ese significado, ¿sabes? Como recuerdo el día que después de un desfile una mamá me abrazó y estaba llorando y me dijo, su hija modeló en ese desfile y tenía en ese momento, no sé, como veintitantos años y me dijo, este es el mejor día de la vida de mi hija. Entonces, como que te digan eso, la verdad es que sí me conmovió muchísimo y me dio mucha alegría y como que dije, ay, ¿no? ¿Cómo? O sea, como que me dijo, no sé, como que sentí mucha emoción de decir, como esto que yo hago con gusto y que, pues no sé, es sencillo, pueda significar tanto para alguien, ¿sabes? Y que pueda impactar tanto la vida de alguien. Y eso me hizo sentir muy contenta. O sea, es mejor que cualquier pago que me dieran o bono que me dieran por una gran venta. Es Sí. que lo que estás haciendo es cambiando vidas, que al final de cuentas, y cuando se cambia la vida de alguien, pues eso es, creo que lo máximo que un ser humano puede hacer, ¿no? El poder tener la oportunidad de impactar como lo haces tú positivamente y de lograr esos mejores días de sus vidas, creo que, híjole, qué palabras tan fuertes y tan Sí. poderosas. No, Bueno, muy lindo. y Y por el, no quiero sentirme así como, ay, cambias vidas. Por supuesto que no, se me hace demasiado egocéntrico, pero se siente muy bonito que un día de la vida de alguien, pues tú pudiste hacer algo por ella, no, ¿no? pero sí cambias vidas porque lo que haces queda tatuado en el corazón de la gente
y das esas experiencias que te hacen evolucionar, que te hacen creer en ti y esa parte se me hace increíble. Si yo me voy del otro lado, porque ahorita estamos hablando de toda esta parte bonita y la parte satisfactoria, ¿qué ha sido lo más duro que has tenido que enfrentar en este camino? Pues, ay, no sé, es que la vida es dura. No, mira, o sea, yo creo que en el camino de la vida, en general, o sea cambiando modelos, o sea, lo que hagas, o es como un poquito los valores que tú tengas establecidos como positivos. Cuando alguien los rompe, es cuando sufres, cuando te decepcionas, cuando te la pasas mal, ¿sabes? Entonces, para mí el valor de la honestidad, para mí el valor del trabajo, para mí el valor de la reciprocidad, del no agradecimiento, pero sí como hoy por ti, mañana por mí. Cuando eso se rompe, esas son las decepciones que llego a tener, ¿sabes? Entonces, em, puede ser en cambiando modelos o puede ser mi vida personal, pero esas son las partes donde digo, chin, o sea, yo esperaba más de ti, ¿sabes? O esperaba que tú me ayudaras, o esperaba que esto sucediera. Como que la mayoría de personas te cierran la puerta y te digan, no, no sé cómo hacer inclusión y no lo voy a hacer, pues sí te decepciona un poquito, pero pues luego dices, pues así son todos, ¿no? O sea, es más bien como abro una puerta y tienes muchos nos. Cuando tienes una persona con discapacidad en tu vida, eh, no sé, al principio tienes, 90% son nos y de vez en cuando te dan un sí, de vez en cuando te dan un tal vez, ¿sabes? Entonces, te acostumbras, pero sí te duele, o sea, sí te duele a veces como decir, ay, ¿por qué me lo estás diciendo así? O ¿por qué no das una oportunidad? O porque, no sé, como que esas cosas son las que luego te decepcionan un poco y te ponen triste, pero nada, o sea, es como todo en la vida, o sea, es seguirle dando y tener muy claro qué es lo que quieres y también ir conociendo cómo pasan las cosas, ¿no? Y es un poco como cuando te venden muy bien una película y vas y dices, "Ay, estuvo pésima". Sí. Y no significa que espero lo peor de todos para sacar una buena. O sea, el mensaje no es espera lo peor para que lo que venga sea bueno, no, pero como que empiezas a tener tus expectativas un poco más neutrales. Claro, claro, es una manera de protección, pero a final de cuentas lo que me gusta es que buscas el cómo sí, ¿no? No te quedas con ese 90% nos y con esos algunos tal vez, sino que tratas de ver la manera del cómo sí. Creo que eso es pues lo más valioso de lo que estás hoy platicando, ¿no? Tú hoy Sí. tienes muy claro que necesitamos hacer visible lo invisible en el tema de la discapacidad y en el tema para que exista una mayor inclusión. ¿Qué hacemos las personas que estamos del otro lado? Las personas que a lo mejor no conviven todos los días con alguien con discapacidad, las personas que a lo mejor no tienen algún familiar. ¿Cómo se logra hacer visible lo invisible para que exista una inclusión cuando no vivimos con ella? Mira, yo creo la diversidad existe por todas partes, no solo con discapacidad, género, preferencias sexuales, color de piel, religión, etcétera, etcétera. Entonces la diversidad está toda a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que lo que nos va a hacer más exitosos como sociedad es a qué manera abrazamos esa diversidad como algo positivo. Y México no se caracteriza por ser un país que abrace la diversidad de una manera positiva en el día a día. Somos muy machistas, somos muy elitistas, somos muy capacitistas. O sea, tenemos muchas fallas en ese sentido. Entonces creo que todo empieza con la empatía, todo empieza con reconocer en el otro que es diferente a mí algo positivo, ¿no? Y si no me gusta o si me hace ruido o si me genera ruido, pues entonces por lo menos respetarlo, ¿no? Entonces creo que es la empatía, el respeto, el amor. Suena súper cursi, yo lo sé, pero es real. O sea, si nosotros viéramos a las personas más amorosamente, conviviríamos de una mejor manera. Entonces seríamos mucho más abiertos y más empáticos. O sea, cuando
cuando hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista con los profesionales, de cuál es la mejor escuela para tu hijo, pues cuando no tienes un hijo con discapacidad es la que te queda cerca, ¿no? Y cuando tienes un hijo con discapacidad es la que quiera aceptarlo y la que quiera hacer lo necesario para que esté ahí. No es la que tiene más experiencia, no es la que tiene el mejor programa, no es la más cara, es la que realmente hay una actitud positiva de todo el equipo educativo en cambiar los procesos que existen dentro de la escuela para que la escuela abrace e invite o incluya a personas de la diversidad y a personas con discapacidad. Entonces, para mí empieza con eso, con la actitud que tú tienes, con cómo trato a las personas, cómo quiero ser tratado y cómo trato yo a las personas, ¿no? Y eso es muy diferente. O sea, eso constantemente está chocando en una sociedad como la nuestra en México. Entonces, y también siempre digo, eso no tienes que ser una ONG, no tienes que ser el gobierno, no tienes que ser una gran empresa, o sea, empieza en tu casa, o sea, cómo Claro. estás tratando tú a las personas que viven y trabajan en tu casa, cómo están viendo tus hijos que tratas a esas personas y cómo te comportas tú a tu alrededor y qué tanto estás siendo abierto, empático con las personas que hay a tu alrededor, independientemente de cuál es su característica, ¿no? No, y lo dijiste muy bien. A final de cuentas se resume, yo creo que en empatía, como bien lo mencionaste. En todo este mundo que has vivido, déjame llamarlo así, Sil, que tú al principio dijiste que cuando llegó Matías tenías como la contención o sigues teniendo el apoyo de tu esposo, de toda tu familia. ¿Qué rol ha jugado tu núcleo? ¿Qué rol ha jugado tu red de apoyo para que tú puedas realmente hacer todo esto que haces, para tener como este enfoque no solamente dentro de tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia extendida, sino hacia afuera? ¿Qué rol ha jugado tu esposo? ¿Qué rol ha jugado tu otro hijo? ¿Qué rol ha jugado el propio Matías en toda esta situación? Pues mira, sin duda la discapacidad se vive en familia, o sea, no es un tema de tú eres la persona con discapacidad y entonces tú, sé mayor de edad y vuélvete independiente y crece. No, o sea, porque es un tema que se trabaja, que se necesita esa red de apoyo, ¿no? Y si no es una familia sanguínea, o sea, es una familia de amigos, es una familia de una comunidad, es una familia de algún lugar. Y es muy relevante, es muy importante porque pues están como los retos económicos, los retos de salud, hay personas con discapacidad. La discapacidad en sí no es una enfermedad, pero puede generar muchas enfermedades, ¿no? Y muchas complicaciones que son muy caras, ¿no? No sé, una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, necesita hasta pagar para hacer pipí, ¿no? Porque necesita em, comprar ciertas cosas para hacer pipí, lo cual, si no tienes la discapacidad, no lo pagas, ¿no? Entonces es muy caro. Entonces, sí se necesita una red de apoyo que te ayude a salir adelante. Cuando en nuestro país no tienes un gobierno que funja que tome esa responsabilidad, porque los servicios médicos, los servicios de salud, los apoyos económicos no existen, entonces solo dependes de tu familia y de la gente o de la que llames familia. No me refiero a que tiene que ser sanguínea, no tienes por qué tener este gran núcleo familiar, porque yo tampoco tengo un núcleo familiar grande, pero la gente que está a tu alrededor se empieza a convertir a tu familia y es importante encontrarlo, no solamente para que la persona con discapacidad salga adelante, pero para que tú también puedas hacer, o sea, yo como mamá pueda hacer las cosas que deseo hacer para mi hijo y para mí misma, ¿no? Obviamente, yo tengo la fortuna de venir de un núcleo familiar muy privilegiado, en donde tuve la oportunidad de tener una educación, de no tener que ocuparme de las cosas básicas como techo, comida, salud. Entonces, eso con mayor razón te genera como estas de, tengo mis necesidades básicas cubiertas, cómo aprovecho todo esto
que tengo para poder generar un impacto en las personas que no la tienen. Pero también depende de cada quien, ¿sabes? Como que a veces también siento que, o sea, no porque tengas discapacidad eres acreedor a que todo el mundo te ayude, ¿sabes? Y no debería ser así, porque eso también sería como una actitud súper capacitista, de pobrecito tú que tienes que discapacidad y necesitas ayuda. Muchas veces no necesitan ayuda. Y a veces veo como, no sé, a veces me da risa como que hacen cosas como vamos a darle todo gratis a estas personas con discapacidad porque tienen discapacidad, pero en realidad la razón por la que le deberías dar todo gratis es porque no tengan los recursos para pagárselos ellos mismos o las familias, no porque tengan discapacidad. ¿Sí me explico? Entonces, como que hay que saber distinguir qué es para lo que necesito dar el apoyo, y no entrar como en esta mirada de compasión y de lástima porque tienes discapacidad, ¿no? Y es que en algún post de tus redes sociales lo leí, ¿no? Que decías que la idea es que las personas con discapacidad sean vistas como seres humanos con sueños, con virtudes, con logros, sin que la discapacidad tome el protagonismo de esa vida. Y creo que es justo lo que estás diciendo, ¿no? No vas a hacer algo por alguien por el hecho de que tiene discapacidad como tal, ¿no? Sino tratar de evaluar, como bien lo estás diciendo, hablar desde un punto de vista empático, tratar de entender y tratar de hacer pues la situación que cada quien vive como lo más natural posible, ¿no? Para incluir en todos estos diversos aparadores, déjame decirlo, que existen. Sí, y a ver, lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es que tú tengas que cambiar las cosas, pero debes de hacer ajustes razonables, porque Ujú. obviamente una persona usuaria de silla de ruedas técnicamente sí puede subir a un segundo piso, pero si no hay una rampa o un elevador, pues no puede. Entonces, el problema es que en el entorno no está habilitado para que una persona con y sin discapacidad eh, trabaje por lo mismo en igualdad de circunstancias. Entonces, eso es lo que hay que emparejar como sociedad, no el decir, ay, te compadezco porque pobrecito tienes, o todos estos rollos, sino es como todas estas barreras que nos separan, ¿cómo las hacemos cada vez más cortitas para que nos igualen? Y La famosa equidad versus igualdad, ¿no? O sea, darle a cada quien lo que sí, necesita. cada quien, exacto, cada quien lo que necesita hacer los ajustes razonables que se requieren, ir eliminando todas estas barreras que no lo permiten y tratar a las personas en igualdad de circunstancias una vez que estas barreras estén eliminadas, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, dicen, oye, es que estoy abriendo puestos laborales para personas con discapacidad. Es demasiado abstracto. O sea, estoy dando oportunidades para que las personas con discapacidad trabajen en mi empresa, está excelente, pero tienes que hacer un perfil de cuáles son las habilidades y las capacidades que necesita esa persona para poder desempeñar cierto puesto. No es como, que tenga discapacidad. O sea, porque si no, todos vamos a fracasar. O sea, va a fracasar ese puesto, va a fracasar el empleado. El empleador va a decir esto fue un fracaso porque no está machando las habilidades y capacidades de la persona con el puesto, sino que está diciendo, pues porque tiene discapacidad, entonces sí, le vamos a dar chance. Y eso falla, o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, igual sucede en una escuela, igual, o sea, es como ir reduciendo esta brecha que no permite que compitamos en igualdad de circunstancias. Y bueno, Silke, con todo esto que hemos platicado, quiero que me describas el mundo con el que sueñas y por el que luchas todos los días. Pues, a ver, yo creo que no deberíamos de hablar de inclusión, ¿no? O sea, como muchos personas activistas dicen es que nosotros ya estamos incluidos y no, para mí no es cierto. O sea, no es cierto que las personas con discapacidad estén incluidos. Sí son parte de esta sociedad, están integradas, pero no están incluidas. Esa es mi opinión personal. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Que no existiera cambiando modelos, que no estuviéramos teniendo esta charla por cambiando modelos, sino a lo mejor por otra cosa, porque ya todos estamos incluidos de la misma manera, sin barreras, sin nada, y ¿no? Eso sería como lo ideal. Y
y eso, como que seamos más amorosos, que seamos más empáticos. A ver, yo todos los días sigo aprendiendo cosas nuevas, sigo desaprendiendo cosas, y que estemos abiertos a eso, ¿no? Como aprender y desaprender cosas que no nos sirven como humanos y que no nos sirven como persona. De acuerdo. Y en este recorrer de tu vida y de aprender y desaprender, si fuéramos a escribir un libro sobre tu vida, Silke, o una película sobre lo que has vivido, ¿cuál sería el título adecuado? Ay, no, eso está muy difícil. Sí. No, no, eso no te lo, esto lo tengo que pensar más. Sí, no, es que no lo sé, porque, o sea, la vida son ciclos, ¿sabes? Y lo que es una verdad hace 10 años es diferente ahora, o sea, y la vida va cambiando y tú vas evolucionando, y es una evolución constante, y yo creo que para mí es un aprendizaje constante y eso es lo emocionante de la vida, o sea, que las cosas no se queden estáticas, ¿no? Hay personas que le tienen mucho miedo al cambio, yo no, o sea, a mí me encanta el cambio, o sea, a mí me encanta como eso y disfrutar el camino, ¿no? O sea, como que sería algo que tuviera que ver con el cambio Me constante y encanta. con el disfrutar del camino y de estar haciendo lo que te hace feliz, ¿sabes? Como haz lo que te hace feliz y si no, pues, ¿por qué fregados estás ahí, no? Me encanta, ya tenemos título. Aprendizaje constante, disfrutar el camino, hacer lo que te hace feliz. Me encanta, Silke. La verdad es que eres una mujer con una historia muy transparente, con una historia muy auténtica y con un ingrediente muy importante que es que tienes esa vista periférica para voltear a tu alrededor y poner tu historia al servicio de los demás. De verdad que gracias por haber estado hoy en el programa, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, emoción, pensamiento, idea, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan. Quiero hacer lo mismo Ok, contigo. ¿Lista? lista. Empezamos. Inclusión, Eh, Todas y todos. familia, Amor. empatía, Em, Apoyo. Amor. cambiando modelos, Cambiar las perspectivas de la sociedad. respeto, Reconocer al otro. efecto inspiración. Motivación. Corazón. Ella es Silke Lupsik, ella es esta mujer que hoy nos invita precisamente a cambiar modelos, a cambiar narrativas, a seguir aprendiendo, a tener este disfrute por la vida. Silke, gracias de verdad por lo que haces, gracias por esta plática, gracias por poner tu historia al servicio de los demás. Ay, muchas gracias por la invitación. Me encantó nuestra plática y bueno, aquí seguimos, súper atentas. Me encanta y dile a la gente dónde te encuentran o cuál es algún mensaje final que le quisieras dar a todo el mundo para despedirnos. Pues síganos en nuestras redes, @cambiando modelos, Instagram, Facebook. También tenemos un canal de YouTube. Mis redes son silke-lupsic, que supongo que pondrás por ahí en algún lugar mío, Sí, por que supuesto. es muy, complicado, o es muy diferente en México. Muy único, Eh, vamos a decirlas. y nada, o sea, yo creo que el mensaje que siempre me gusta dar es que la inclusión empieza en casa y empieza contigo y empieza con tus acciones todos los días. No es esperar, y esto tanto como para las familias como para los que no son parte de la comunidad con las personas con discapacidad. O sea, las cosas empiezan contigo. No puedes esperar a que una fundación, una organización, el gobierno, nada, haga las cosas por ti. Tú tienes que tener la iniciativa, tú tienes que salir a buscar. Es que en mi colonia no hay escuelas inclusivas. Pues vas y la buscas, vas y la fundas, te organizas con mamás para hacer un taller para personas con discapacidad. O sea, tú sale de ti, ¿sabes? Entonces, y también cuando no tenemos una persona con discapacidad, pues es eso, seamos más sensibles, seamos más empáticos, miremos a nuestro alrededor, todas y todos somos diferentes y el ser diferentes es algo que trae riqueza a nuestra vida y que si lo abrazamos
y si lo ponemos en práctica, esta empatía, seguramente vamos a ser una sociedad mucho más exitosa de la que somos hoy en día. Me encanta y me quedo con eso. Ser diferente trae riqueza. Tienes toda la razón. Silke, gracias de verdad por haber estado en el programa. Gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.